Señor Rodríguez Mackey, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Igualmente, igualmente. Queríamos que nos cuente un poco cuál es la génesis, qué ha pasado en Colombia, por qué de un momento a otro se ha encendido esta chispa que ya lleva 8 jornadas de protesta y con denuncias contra el gobierno colombiano, incluso de algunas instancias internacionales. Bueno, fíjate, yo aquí está claro que hay dos responsabilidades, es un tema compartido. Un gobierno como el de Iván Duque, que ha sorprendido por la falta de reflejos en las últimas horas, nunca se puede dictar una medida de esta naturaleza, pidiéndole a un Congreso donde no tiene mayoría para que apruebe una de carácter económico, de tributos para un pueblo doblegado por la pandemia. Evidentemente es eso suicidio. Y creó las condiciones extremistas disidentes de las FARC, apoyados por Nicolás Maduro y por el Foro de Sao Paulo, que anuncio en mi columna de mañana en Correo del País, pidiéndome a los actos siniestros del Foro de Sao Paulo y toda la región de América Latina. Evidentemente está creando la zozobra, aprovechan un error gubernamental para hacer de Colombia un país de fase explosiva, superando los piromaníacos o superando una sola mera prendida de chispas o de velitas misioneras. Aquí estamos frente a una gravedad con cerca de 25 muertos y camino a los 900 heridos. No se merece Colombia ello, sobre todo un país con una sociedad que ha salido del trauma de los últimos 50 años, doblegado por una fractura violenta de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, que hicieron de Colombia un país ensangrentado. Estuve presente el día del plebiscito en Colombia y miraba los ojos de los colombianos que lloraban por una paz que estaban consiguiendo. Hoy día esos colombianos deben sentir trauma porque la pueden perder. Correcto. Ahora, claro, como usted dice, es un error tremendo, ¿no?, del gobierno de Iván Duque. ¿Cómo se le ocurre, digamos, en este escenario de pandemia donde todos estamos sufriendo de mayor empobrecimiento, de cómo la calidad de vida ha desmejorado, aumentar el impuesto a la renta, por ejemplo? Es un despropósito total, ¿no? Es decir, parece que no ha habido ahí capacidad de prevenir, de medir un escenario de conflicto que eso podría generar, ¿no? Llama la atención esa falta de previsión del gobierno de Iván Duque, ¿no? Sin duda alguna, Iván Duque no tuvo reflejos y sus asesores, ahí está el tema. Cuando un asesor lo es, tiene que decirle al jefe las cosas aunque no le gusten. Y tenemos que ser muy claros. Es lo que yo he venido haciendo con los ministros a los que honrosamente he asesorado, y les decía siempre realismo político, y la coincidencia de que esos ministros asumían porque lo creían como propio. Y ahí está faltando en el caso colombiano experiencia, y lamentablemente lo que ha producido es objeto en estos momentos de revueltas. La ira social es inevitable, pero también es inevitable la penetración de los subversivos que están creando todo el caos, porque tienen un único objeto: tumbarse el gobierno de Iván Duque. Y creo que Iván Duque debería pegarse a la tierra y sostenerse, porque es lo único que a Colombia le va a dar estabilidad. Y además, un país como Colombia, importante en la subregión, es para la estabilidad de la región. Me preocupa mucho el caso colombiano, que no vaya a producir un efecto dominó. Y te estoy hablando de lo que tenemos en lo inmediato, que es el Perú. Cuidado que estos focos subversivos
del Foro de Sao Paulo preparados, que esperan solamente el error para llegar y operar como lo están haciendo en Colombia, un país en estos momentos hackeado por la violencia. Sí, eso es preocupante, efectivamente, señor Rodríguez Mackey, porque este gobierno, a partir de estos acontecimientos, puede comenzar a mostrar debilidades, ¿no? Flancos débiles, incluso a nivel internacional, porque evidentemente alguna consecuencia va a tener estas denuncias que está recibiendo de la ONU, de la Unión Europea, de Amnistía Internacional, porque supuestamente ha habido una represión desmesurada, ¿no?, en estas protestas. Así que por ese lado de estos organismos internacionales puede haber una merma en la política exterior del gobierno y una debilidad también del gobierno, y por el otro se enfrenta a esta infiltración de las fuerzas subversivas. Así es que el gobierno de Iván Duque puede estar un poco entre la espada y la pared, y eso preocupa, ¿no?, un poco a la comunidad sudamericana y de los demás países, como usted bien dice. ¿Qué consecuencias podría traer esto, por ejemplo, en países vecinos como Perú, ¿no? Efectivamente, John, primero la ONU. La ONU se ha pronunciado, su preocupación manifiesta, y eso no es bueno para Colombia, porque la ONU es el foro político más importante desde 1945, aunque terminó la Segunda Guerra Mundial y fue creada luego del encuentro en Yalta de los 3 países vencedores. Y creo que la posición de las Naciones Unidas es, digamos, sensata, porque hay actos de represión. Solamente un orate podría decir que no hay eso, pero la represión que se está produciendo por parte del gobierno ha sido evidentemente frente a los actos provocados por los subversivos, que infiltrados entre las gentes crean todo un conjunto de panoramas adversos para el propio gobierno colombiano. Y la inmensa mayoría de colombianos que protestan, que salen a las calles, lamentablemente pues los policías no van a poder discriminar, y esas son las consecuencias que producen los actos represivos. Es muy complicado, es muy complejo. Y tú te referías al Perú. Yo reitero que en la teoría de las relaciones internacionales el efecto dominó preocupa mucho. Mira lo que pasó con el incendio de una persona en Túnez, y que provocó la primavera árabe por todo el Medio Oriente y se tiró abajo el gobierno de Gaddafi en Libia. Entonces, creo que el efecto dominó en realidad ya se estaba produciendo. Comenzó antes de la pandemia en Ecuador, pasó a Chile, luego cruzó los Andes y entró en el país altiplánico, en Bolivia, y en el Perú lo hemos tenido en el mes de noviembre. En fin, estas manifestaciones como la de ahora de Colombia son una seria amenaza para la estabilidad de una región otrora solamente con, digamos, en un marco de paz. No somos el Medio Oriente, no somos un espacio conflictual del planeta, y hay que ponerle, digamos, toda la sensatez de la política del gobierno para crear las condiciones primero y lo más inmediato para que se reduzca inmediatamente estos niveles de alarma por la violencia. Una mesa de negociación. El gobierno tiene que buscar una mesa con quienes, pues con los propios manifestantes, no con los subversivos, no con los manifestantes, para que no se vean sorprendidos como lo están haciendo ahora por estos focos radicales que se inmiscuyen, que penetran en los grupos sociales y están provocando toda esta desazón en todo Colombia. Hablemos un poco del Perú, señor Rodríguez Mackey, y de esta segunda vuelta electoral. Nos vamos a trasladarnos un poco ya a nuestra realidad, que en un mes aproximadamente nos va a enfrentar a cada uno de los peruanos con una decisión que deberemos tomar, ¿no? Vamos a ir a votar y ahí vamos a agarrar nuestro lapicero y vamos a decidir qué hacemos, ¿no?, en la urna. Muchos de nosotros seguramente habremos tomado la decisión mucho antes, pero la pregunta se refiere a la comunidad internacional.
¿cómo cree usted, o de acuerdo a la información que quizá ha recibido, cómo ha visto, cómo está viendo la comunidad internacional esta elección en el Perú, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, el carácter inesperado de uno de ellos, que hasta hace 2, 3 semanas antes de la elección nadie podía suponer que iba a llegar en primer lugar en la primera vuelta? ¿Cómo nos estarán viendo en otros países? Supongo que hay diferencias, ¿no? En Sudamérica, en Europa, en España, en Estados Unidos. Pero ¿qué información ha recibido usted sobre la imagen que está proyectando el Perú a partir de esta segunda vuelta electoral? Fíjate, yo que tengo conversaciones permanentes con gente de diversas partes del mundo, las percepciones son muy malas sobre lo que está pasando en Perú. Hay mucha zozobra, digamos, espasmo internacional, hermetismo por lo que vaya a pasar en el Perú. Las decisiones sobre un resultado ya las estamos viendo sin que se produzcan. El precio del dólar ha subido y los extranjeros se preguntan qué está pasando en el Perú, que en los últimos años ha tenido estabilidad económica con sus defectos. Un país bicentenario está llegando casi con vocación piromaníaca, como está pasando en la Colombia. Y hay que tener mucho cuidado porque los fenómenos de inversión se cultivan sobre la confianza. Los que vean que el Perú estalla no van a invertir en el Perú, y los que ya están se van a ir. Seamos claros. Por eso tenemos los peruanos que tener un horizonte único, más allá de derechos a la izquierda, pensar en el salvamento de la patria. Y nuestra realidad nos indica que tenemos que conservar democracia y libertad, que no tienen precio, que es lo más importante. Y las imperfecciones gubernamentales de nuestra clase política, en la que en este programa tanto hemos criticado, pues tenemos que hacer una reingeniería. Eso es cierto, pero no por ella, por esos defectos, vamos a tirar al abismo todo lo que hemos construido en 200 años, porque finalmente somos una democracia joven todavía, con debilidades y hasta con fracturas, como lo digo siempre en mis clases, pero somos una nación que respeta la Constitución, que cultiva la democracia como sistema político, aunque imperfecto, lo mejor que tenemos. Y eso frente a la negación de la libertad, al ostracismo del totalitarismo y de un régimen realmente cerrado, sería un colapso. Y los peruanos tenemos que tener mucha sensatez para mirar los episodios inmediatos en países como Venezuela, Nicaragua, y ahora último lo que intentan hacer con Colombia, porque frustrados por no conseguir en Ecuador un resultado como quería el Foro de Sao Paulo y seguramente Nicolás Maduro, no quieren que se le vaya las manos a Perú. Pero yo estoy persuadido y confiado que la inmensa cantidad de peruanos, incluso los del extranjero, van a ir a las urnas a votar por la democracia. Yo no creo que van a votar por Fujimori, sino por la democracia, que es lo más importante para todos en estos momentos. Claro, usted ha dicho dos palabras muy importantes, que es hay que preservar la democracia y la libertad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ese es el modelo de desarrollo que hemos escogido como país, y eso hay que preservarlo a toda costa, ¿no? Ahora, nosotros, nuestras generaciones, señor Rodríguez Mackey ha vivido, ¿no? Ha sufrido un poco la barbarie también de la insanía de la violencia terrorista, ¿no? Quizá eso muchos no lo recuerdan, las nuevas generaciones no saben cómo ha sido. Quizás nosotros nos ha faltado un poco más de oficio y de dar testimonio, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, en fin, a nuestros amigos que tienen menor edad, sobre todo lo que significó, pero igual tenemos la oportunidad de hacerlo,
y no hay que perder lo que se ganó con tanto sacrificio, ¿no? Y eso también un poco vale para el tema económico, porque mal que bien el Perú progresó económicamente, ¿no? Al menos a nivel macro el Perú estaba bien y lo que faltaba era justamente la labor a nivel ya de sectores como salud y educación, que es lo que nos está faltando, ¿no? Mayor capacidad de gestión. Pero usted considera que al final prevalecerá en el peruano ese afán o esa prédica, o simplemente le va a ganar la necesidad, el hambre, la enfermedad. Fíjate, John, lo que tú has dicho es muy importante, pero permíteme referirme a los 80. Tú te has referido a esa época que hemos tú y yo y muchos padecido. Tengo una familia de 8 hermanos y 5 tuvieron que salir, miembros de la década perdida en el Perú, buscando un porvenir, porque en el Perú todo era realmente una situación insalvable, pero logramos mirar al final del túnel el camino, y un jalón de orejas a nuestra clase política, lo hemos dicho siempre en tu programa, porque en 25 o 30 años no le enseñaron a los jóvenes que vivíamos con cochebombas, con torres derrumbadas, con apagones, con ataques terroristas en diversas partes del país y con grandes colas para comprar el pan, el azúcar, todo eso que hemos vivido nosotros. La clase política debió llevarlo a los libros, a la currícula escolar, para que las nuevas generaciones lo supieran, y no como ahora que están sorprendidos y no saben quién fue Abimael Guzmán, no saben todo lo que ha pasado en nuestra historia en los últimos 25 años. Entonces, allí hay que hacer una reingeniería. Y si la oportunidad, el destino y la patria y el pueblo peruano le da a la señora Fujimori, pues que sepa que tiene 5 años para dotar al Perú de ese realismo que tanto piden nuestros hermanos de la selva, de la sierra, del Perú profundo y milenario, al que siempre se refería José María Arguedas, uno de los más grandes escritores de nuestra patria, Ciro Alegría, el propio César Abraham Vallejo Mendoza, y a los que siempre he recurrido. Hay que leerlos. También dejaron de poner en la currícula esas obras y solamente los chicos leen Harry Potter. Eso está muy mal. Y por eso es que nos encontramos con un gran vacío en nuestra juventud que se sorprende. Pues, ¿cómo es posible que no sepan que hubo Lucanamarca, que hubo Tarata? Esas cosas son una severa llamada de atención a nuestra clase política. Pero les llamaremos la atención y con el chicotazo del bicentenario, cuando vuelva la tranquilidad y hayamos defendido la democracia, que en estos momentos tenemos que concentrarnos en defenderla como corresponde a todos los hombres de buena voluntad. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, señor Rodríguez Mackey, por su participación una vez más en nuestro programa, y lo esperamos como siempre en otra oportunidad para poder seguir conversando, seguramente después de esta segunda vuelta electoral. Muchas gracias, muy amable, será hasta la próxima. Buenas noches, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego, gracias.